día de hoy vamos a dedicarnos a un tema de máxima importancia, el tema trastorno de personalidad. De máxima importancia porque frecuentemente es fuente de consulta clínica y también porque constituye un desafío psicoterapéutico no menor. Lograr éxito en trastorno de personalidad no es nada fácil y por lo tanto tenemos que hacer muy bien las cosas para que estemos más cerca del éxito. Para desarrollar este tema, tengo dos invitados de primera categoría, incluso de primera categoría internacional. Digo internacional porque contamos con la visita online desde España del doctor Carlos Mirapeix. El doctor Carlos Mirapeix, conocido de nosotros, estuvo acá el año pasado a propósito de la presentación de mi libro Psicoterapia Integrativa ACE, Un adiós a los cantos de sirena. Carlos escribió el prólogo y la verdad es que causó sensación con el prólogo porque fue de excepcional calidad. Además, en esa misma visita que hizo él a Chile, desarrolló un taller junto a Verónica Bagladi, taller clínico acá en el instituto nuestro, que tuvo una acogida también excepcional. Por lo tanto, tenemos todo tipo de motivos para estar orgullosos de la presencia de Carlos Mirapeix, quien además es muy amigo de esta casa. Te saludamos, Carlos, hola. Hola, buenas tardes a todos, buenos días para vosotros y la satisfacción es mía de estar aquí y agradeceros que me invitéis a este podcast y poder hablar de un tema que, que cuando empecé con él tenía más pelo y era moreno. Ahora tengo muy poco pelo y muchas canas, o sea que han pasado muchos años con tratamiento de pacientes con problemas de personalidad. O sea que muchas gracias por invitarme. Perfecto, además se te ve más sabio, Carlos, así que por lo menos ganas por otro lado. Carlos es psiquiatra. Digo brevemente un par de cosas. Es muy especialista en el tema de trastorno de personalidad. Ha escrito mucho al respecto, ha estudiado mucho al respecto. Es director del Instituto de Estudios Psicoterapéuticos. Es máster en psicoterapia integrativa de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y ha publicado especialmente en relación al trastorno límite de personalidad, pero domina el tema trastornos de personalidad. También cuenta, digamos, dentro de los invitados de hoy día, con la presencia de mi esposa, la psicóloga Verónica Bagladi, la Veritinita. La Veritinita es conocida por todos, por lo tanto no voy a explayarme mayormente al respecto, pero yo quisiera enfatizar un punto. En nuestro libro Manual de Psicoterapia Integrativa ACE, que editamos con Verónica y que contamos con el apoyo por escrito del equipo clínico docente nuestro, Verónica escribió un capítulo sobre el trastorno de personalidad. Ese capítulo sobre el trastorno de personalidad ha tenido un tremendo éxito, es de primerísima categoría, por lo tanto la transforma a ella, al igual que a Carlos, en una experta en trastorno de personalidad. Los dos trabajan en un abordaje integrativo, lo cual evidentemente suena más bien que mal cuando el desafío es tan grande como el que presentan los trastornos de personalidad. Por lo tanto, lo primero que yo les pediría a cada uno de ustedes es que nos entreguen una breve reseña del enfoque en el cual ustedes trabajan, que sea breve, que vayan a lo medular, en el entendido que podrían hablar horas al respecto. Carlos, podrías empezar tú. Pues muchas gracias. Lo primero que me gustaría decir para enmarcar mi enfoque es que me quiero sumar a la tendencia que hay hoy en día a hablar más de disfunciones de la personalidad que trastornos de la personalidad, por diversos motivos que tendremos ocasión de hablar. La CIE-11 parece ser que el único diagnóstico que deja como tal es el trastorno límite de personalidad y el resto, pues se habla más de disfunciones y es el grado de disfunción el que nos va a indicar la gravedad y una de las variables que va a influir en el tipo de tratamiento.
Con respecto a desde qué marco terapéutico intervengo, me gustaría decir dos cosas. Una, en primer lugar, yo soy un clínico de trincheras, ¿no? Y llevo muchos años viendo pacientes y muchos tipos de pacientes. Y lo primero es hacer lo que hoy en día se llama tratamientos estratificados, o lo que hace ya muchos años Alain Frances habló de selección terapéutica diferencial. Es decir, qué paciente tiene qué problema y qué tipo de tratamiento, de psicoterapia, de qué frecuencia, en qué formato, en qué contexto, ambulatorio, hospital de día. Es decir, tenemos que definir qué paciente, qué problema, qué gravedad y qué dispositivo. Y luego, una vez que hemos decidido que, por ejemplo, estamos ante un problema con una disfunción grave de la personalidad, con un perfil limítrofe, que requiere psicoterapia individual, que probablemente va a necesitar un apoyo grupal, pues también intervenciones familiares, y que lo vamos a hacer todo a nivel ambulatorio con una intensidad terapéutica de entre 3 y 5 horas semanales. Pues estamos hablando de programas terapéuticos integradores en los que se integra no solo terapia individual, sino también grupal y abordajes familiares, y la orientación, en este caso la mía, es integradora, muy cercana a la vuestra, de orientación cognitivo-analítica. Yo me formé inicialmente como psicoanalista, pero posteriormente evolucioné a terapias más integradoras y tuve la fortuna de poder formarme en Londres con Anthony Ryle y desarrollar un modelo integrador. Y hace ya muchos años, casi que leyendo la obra de Roberto, creo que estuve en el congreso en el que él presentó por primera vez el modelo ACE en Estados Unidos. O sea que hace ya tiempo que nos conocemos. Y bueno, ese es a grandes rasgos un modelo integrador, cognitivo-analítico, y lo que hoy en día se llaman tratamientos estratificados, transdiagnósticos. Perfecto. Bueno, yo creo que una síntesis bien compacta. Veritinita, tu turno. A ver, bueno, primero que nada, de nuevo, un agrado estar junto a Carlos, estar conversando sobre un tema que me apasiona mucho y que de hecho, así como Carlos decía que es un terapeuta de trincheras, yo diría que yo siendo clínica, la personalidad y sus alteraciones, características, disfunciones, trastornos dentro de los términos que se han hablado, ha estado presente en mi práctica clínica en una más alta variedad de pacientes, ¿ya? Desde esa perspectiva me parece que también adhiero a lo que dice Carlos en la línea de hablar más de alteraciones, disfunciones, características de la personalidad que necesariamente los trastornos, que ahí hablaremos más adelante de cómo son las clasificaciones diagnósticas y los vicios que eso tiene. Pero que la personalidad se puede alterar y que es medular al momento de trabajar terapéuticamente es un hecho. Y mi manera de aproximarme es obviamente desde el ACE, desde el enfoque integrativo supraparadigmático, que me permite el ACE hacer dos grandes cosas. Uno, el que pueda ver la configuración de las distintas características, alteraciones, disfunciones de una persona desde distintos ángulos y no casarme con esto tiene que ser por A, y si no es por A, no es, digamos, cuando las teorías nos restringen, porque a una misma disfunción o alteración se puede llegar por distintos caminos. Y desde esa perspectiva, el supraparadigma me permite conocer y ver una diversidad al ver los distintos paradigmas, las distintas funciones del self. Y en esa misma línea, el ir buscando qué es lo que es más adecuado para ese paciente puntual. Y una misma característica, rasgo o disfunción puede tener complejidades diversas y muy idiosincráticas, y su aproximación tiene que ser muy idiosincrática. Y eso me lo permite el ACE. Entonces yo trabajo desde el ACE. También
una de las cosas importantes de LACE es todo el desarrollo con respecto al sistema SELF y sus funciones, que yo creo que es medular al momento de hablar de personalidad, y ese es otro de las aproximaciones del modelo teórico del que estoy manejándome, para poder comprender y diseñar estas estrategias de intervención e ir viendo qué pasa con cada paciente. Otra de las cosas que me parece que es muy importante en aproximarse a la personalidad, nosotros cuando hablamos del diagnóstico integrativo vamos a ver las posibles causas, las posibles diferencias, vamos a ver causas de origen, de mantención, de cambio, que también eso es muy relevante, pero nos vamos a focalizar también en las fortalezas, recursos y áreas positivas, no solo en las dificultades. Y ese es un punto medular al momento de trabajar en personalidad, que tienes que saber de dónde pararte y fortalecer a la persona. O sea, no solo ver la disfunción, sino que conocerla, entenderla, comprenderla y poder manejarla desde también el punto de la fortaleza del paciente. Ese es otro de los elementos que a mí me sirven. Y desde LACE me he podido plantear, y es como he hecho propuestas, he trabajado en investigación, de ir haciendo una diferenciación en esto que decía Carlos, de qué hacer, con qué paciente, en qué contexto, en qué relación terapéutica, con qué terapeuta, y el poder ir articulando y dibujando este trabajo psicoterapéutico de forma diferencial. Entonces, precisar qué variables del terapeuta, qué variables del paciente, qué conceptos movilizadores, qué principios de influencia, para qué paciente con qué trastorno. Eso me lo ha permitido el LACE también. Entonces, desde ahí es de donde trabajo. Bien. Como podemos apreciar, se trata de dos aproximaciones integrativas con matices diferentes, y vamos a dialogar con respecto a las diferencias y también las semejanzas, en el entendido que lo que buscamos es lo válido, es decir, que en todo esto, más allá de las palabras, lo que estemos aportando sea algo verdaderamente sólido, que contribuye a abordar mejor estas disfunciones. Ahora me he tomado la libertad, Vero, de rescatar desde tu libro, desde tu capítulo, un par de conceptos que me parece que nos ayudan a ir entrando más directamente en el tema. El primer concepto es el de personalidad, que tú utilizas en tu capítulo. Dice lo siguiente: personalidad involucra una red de rasgos entrelazados que configuran una totalidad única, estable y distintiva. Dicha totalidad caracteriza e identifica a la persona y establece las formas en que se relaciona consigo misma y con los demás. Se trata de un perfil predisponente a ciertas conductas que tiene a la base estructuras biológicas, cognitivas, afectivas e inconscientes, las cuales influyen establemente en el procesamiento y significación de los estímulos. Tú agregas en el mismo capítulo lo siguiente con respecto al concepto de trastorno de personalidad o de disfunción de personalidad. Una disfunción de personalidad involucraría una tendencia estable de la persona a procesar en forma rígida y o desproporcionada a ciertas áreas y a comportarse desadaptativamente en estos territorios. Bueno, con acentuaciones mayores o menores se trata de conceptualizaciones muy completas que se prestan poco a discusión, pero sí aportan una base para que vayamos comprendiendo de qué estamos hablando. Yo les haría una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Consideran que es posible abordar clínicamente las disfunciones de personalidad desde una perspectiva no integrativa? ¿Qué te parece a ti, Carlos? Me parece que la historia de la psicoterapia de las disfunciones de la personalidad, lo que siempre se llamaron trastornos de personalidad, está llena de abordajes terapéuticos realizados desde escuelas terapéuticas específicas, desde los antiguos abordajes psicoanalíticos a los desarrollos de la terapia focalizada en la transferencia de Kember, a
la DBT de Marshall Linehan u otros modelos que han ido demostrando su eficacia y han sido modelos, digamos, teóricos, específicos, pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que cuando uno ya lleva tantos años en este trabajo y conoce cómo trabajan los otros terapeutas y vemos la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes modelos, resulta que lo que inicialmente era terapia basada en la mentalización, luego ha empezado a utilizar otro tipo de técnicas más activas o, por ejemplo, la terapia metacognitiva interpersonal del grupo italiano, ¿no? De Giancarlo Di Maggio y anteriormente Antonio Semerari. Resulta que ya no solo es terapia metacognitiva, utiliza técnicas activas. Es decir, que respondiendo a tu pregunta, Roberto, lo que hoy nos encontramos es que lo que antiguamente eran modelos clásicos puros para el tratamiento de las disfunciones de personalidad, hoy son tratamientos integradores. Y ante lo que estamos, y espero que tengamos ocasión de hablar, es ante lo que yo he llamado la segunda generación de modelos integradores en psicoterapia integradora. Es decir, estamos en la integración de la integración. Es decir, modelos integradores que están a su vez creciendo, ampliándose, incorporando elementos de otras escuelas psicoterapéuticas para hacer abordajes auténticamente integradores que den respuesta a esa pregunta clásica que hablábamos al principio de qué hacer, con qué paciente, en qué momento y con qué objetivos. Y eso solo se puede hacer con una mirada integradora. Perfecto. Sí, yo estoy muy de acuerdo si nosotros vemos el desarrollo de lo que es la psicoterapia en el ámbito de la personalidad, de los trastornos. Vemos que de facto en la praxis, más allá de las teorías, cada terapeuta, cada grupo de terapeutas de escuelas se ha visto en la obligación de agregar recursos técnicos, estrategias, filosofías de diferente índole para poder abordar un problema que es un problema complejo, pero más allá, si nosotros decimos personalidad es lo que define a una persona. Y nosotros como personas sabemos que tenemos muchos elementos participando, no somos solo una cosa, sino que toda esa conjunción, o sea, el mirar al ser humano de una perspectiva no integrativa me parece que es antitético por lo que somos. Y si la personalidad tiene que ver con cómo somos y cómo funcionamos, tiene que también tener una mirada más integrativa. Ahora, me parece que yo diferenciaría dos niveles. Uno es el que en la práctica se ha visto la necesidad de recurrir y de tomar distintas energías, distintas como recursos, distintos arsenales terapéuticos. Y otro es la visión más integrativa con respecto a qué es la personalidad y la comprensión teórica al respecto. Que ahí yo siento que estamos un poquitito con más dispersidad. Yo creo que estamos todos de acuerdo que cuando trabajamos con personalidad tenemos que usar muchos recursos a la vez. Cómo conceptualizamos eso y cómo vamos dialogando es complejo, y en ese sentido también estoy de acuerdo en que tenemos que integrar realmente, tanto en la praxis como en lo teórico, las distintas propuestas y ejercicios de integración que hemos hecho. Pero a tu pregunta, si podemos trabajar con la personalidad desde una mirada no integrativa, me parece que no, porque es antitético en sí mismo. O sea, la personalidad es algo que integra muchos elementos, entonces requiere un trabajo integrativo. Claro, por lo tanto, una mirada reduccionista que focalice en una línea causal o en una línea de estrategia de cambio más bien única, suena a que es insuficiente para una problemática tan, digamos, multifacética como es el tema de las disfunciones de personalidad. Ahora, si nos aproximamos a la temática diagnóstica, ustedes algo decían de la importancia de enfatizar lo individual, lo idiosincrático, es decir,
el paciente que tenemos al frente como una persona distinta del otro paciente y del otro paciente. O sea, no se trata de aplicar categorías diagnósticas al voleo válidas para todos. Sin embargo, las clasificaciones diagnósticas se han hecho para entendernos, para agrupar, para de alguna manera facilitar lenguajes que nos permitan intercambiar. Ustedes en esa línea, digamos, más nomotética, ¿utilizan los DSM o los CIE o son, digamos, categorías diagnósticas que ustedes prefieren dejar de lado para enfatizar otras líneas de abordaje diagnóstico? Comenzaría por ti, Carlos. Un tema muy interesante y complejo. Vamos a ver. Se me viene a la cabeza una realidad clínica que yo veo todos los días y un artículo que leí hace ya unos cuantos años de Roel Bergheul, un psicoterapeuta y profesor holandés, que hizo un estudio en el que vino a decir que el trastorno de personalidad más frecuente es uno que responde al acrónimo PDNOS, que es Personality Disorder No Otherwise Specified, es decir, trastorno de personalidad que no está especificado en ningún sitio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayor parte de los pacientes con disfunciones de la personalidad no son pacientes con diagnósticos puros, es decir, la comorbilidad no solo entre diagnósticos de disfunción de la personalidad y diagnósticos de ansiedad o diagnóstico de depresión o diagnóstico de consumo de tóxicos, que la comorbilidad es alta. Me refiero a que la comorbilidad es muy alta cuando hablamos de que estamos ante un paciente con un perfil limítrofe que a su vez tiene rasgos psicopáticos y que a su vez tiene un perfil de excesiva desconfianza, algo paranoide. Es decir, es muy raro encontrarse una disfunción de personalidad pura. Lo que solemos ver son personas con distintos rasgos y perfiles o prototipos de personalidad que son diferentes y que le causan problemas. Dicho en términos numéricos, datos propios de nuestra organización, nosotros utilizamos sistemáticamente en la evaluación inicial de los pacientes una escala de cuantificación psicopatológica muy sencilla y muy breve, el OQ 45.2, y sistemáticamente utilizamos siempre, en todos los casos, el screening de personalidad del IPD aplicado al DSM. Bueno, nuestros datos dicen que el 63% de los pacientes evaluados en nuestro centro abierto de salud mental, que se evalúa a todos los pacientes con esta metodología, aproximadamente el 63% tienen 3 o más escalas que puntúan 4 o más de 4. Es decir, la mayor parte de los pacientes tienen rasgos y perfiles disfuncionales, y ver a un paciente que sea exclusivamente limítrofe o exclusivamente narcisista es algo que es irreal en la práctica clínica. Perfecto. Sí. Mira, me parece que interesante los datos que tú me das, porque voy a partir desde ahí. Nosotros también aplicamos el OQ y hacemos no aplicamos necesariamente la escala, pero sí los criterios y todo, pero cuando hacemos la investigación con respecto a la presencia de trastornos de personalidad,
la muestra de los asistentes a nuestros consultorios, que son muchos los pacientes, vemos que sobre el 65, casi 70% de los pacientes que pueden consultar por las cosas más diversas, que depresión, que ansiedad, que problemas de trauma, de estrés agudo, de todo, presentan alguna alteración en algún nivel de la personalidad, ya, o sea, que está comprometida. Y esto de que el encontrar el trastorno tal cual como se define, así es, aparece más en los libros que en los pacientes que nosotros vemos, y esta cosa de el no especificado, o el que se usa mucho también, es un trastorno de personalidad mixto, porque tengo un poco de esto, un poco de esto otro y un poco de esto otro, porque no lo tenemos tan claro. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? ¿Qué es lo que usamos? Tenemos que usar cosas que sean más consensuadas para poder también dialogar en la investigación, y desde ahí la visión del CIE y del DSM-5 son los parámetros que uno usa. Pero incluso tomando eso, yo creo que también se han ido viendo en la necesidad de mirar distinto, y ambas clasificaciones están trabajando en la línea de ver una perspectiva más dimensional, de cómo se van conjugando ciertas características con otras, y en qué dimensión se van dando, para poder ir acercándose a qué pasa con ese paciente puntual. Entonces, categorías estanco en personalidad, yo creo que la realidad nos muestra que no existen. Sí, una cosa mucho más de dimensión, me hace más juego, digamos, y de rasgos, características que son más dinámicas y que son mucho más idiosincráticas. Eso es lo que nos dice la clínica. Y estamos como atrasados en poder usar nuestras clasificaciones diagnósticas y nuestras conceptualizaciones teóricas de una forma que reflejen mejor lo que en la clínica vemos. Ok. Ahora, en general, el diagnóstico se tiende a utilizar no para contemplar ni para de alguna manera poner una etiqueta, sino que para facilitar lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación puede involucrar, qué sé yo, no terapia, psicoterapia de tal tipo. O sea, en el fondo, el diagnóstico como predictivo de lo que viene a continuación en el trabajo clínico. Lo que ustedes dicen es que las categorías diagnósticas tradicionales serían poco aportativas a la hora de predecir por dónde irnos en las estrategias clínicas que aplicamos a continuación. Por supuesto que es difícil decir, mira, no sirven para nada, porque el no sirven para nada ya entra a ser demasiado radical, pero es un referente que hay que complementar. Yo diría que es un referente global, a veces poco, digamos, útil en términos de predicciones, y sí que hay que complementar en líneas parecidas a las que señalaban ustedes. Ahora, de la experiencia clínica de ustedes, ¿cuáles dirían ustedes que son las etiologías más frecuentes que están a la base de los trastornos de personalidad? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo, si quieres, luego puedes continuar tú con la pregunta esta, Verónica, pero sí que me gustaría retomar algo que hemos hablado en la pregunta anterior, que es la utilidad o poca utilidad de los diagnósticos en la práctica clínica y sobre todo para la psicoterapia. Creo que coincidimos en que los diagnósticos clínicos nos aportan poco a la hora de decidir qué es lo que tenemos que hacer en psicoterapia, pero sí que son muy importantes para una cosa muy concreta. Un diagnóstico es tremendamente útil para saber cuándo la psicoterapia no es el tratamiento de elección. Hay pacientes que presentan psicopatologías mayores, incluso desde el punto de vista sindrómico, un cuadro confusional o un cuadro de intoxicación grave o un cuadro psicótico agudo. Bueno, pues hay diagnósticos sindrómicos que sabemos que ahí la primera elección no es la psicoterapia. Luego veremos qué cosas podemos hacer, y desde el punto de vista etiopatológico, pues o puedo seguir yo o comentas tú algo y luego... No, mejor continúa tú, porque empalma bien. La precisión que tú hacías es muy útil, Carlos. Desde el punto de vista etiológico, volvemos otra vez a la concepción integrada
que planteaba también Verónica, es decir, la complejidad que somos como seres humanos, pues no queda más remedio que entenderla desde una perspectiva integradora y desde un punto de vista etiológico, pues los distintos modelos de psicoterapia han asignado un peso etiológico específico en función de su modelo teórico. Es decir, Marshall Linehan casi dice el elemento etiopatogénico fundamental es la disregulación emocional. O Otto Kemper, desde la perspectiva de la terapia focalizada en la transferencia, el núcleo fundamental es la agresividad innata del paciente. O el grupo de Bateman y Fonagy con la terapia basada en la mentalización, el déficit prioritario es una disfunción en la función reflexiva, en la capacidad mentalizadora. O incluso nosotros, por ejemplo, que pensamos que hay una desestructuración, una falta de integración del funcionamiento del self. Es decir, cada modelo tiene su propia explicación acerca del trastorno. La terapia basada en esquemas, pues estaría claro con esquemas disfuncionales. ¿Cuál es la realidad clínica? Pues que depende de qué paciente, cuál es su historia y cuál es el peso más específico de su historia de vida que nos ayuda a comprender lo que le ha pasado. Y esto nos lleva a dos preguntas fundamentales. Desde el punto de vista del diagnóstico y del abordaje clínico de las disfunciones de personalidad, la pregunta no es ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa para estar aquí? ¿Qué problema tienes? ¿Qué distinto tipo de dificultades tienes? Eso es importante, pero hay una pregunta adicional mucho más importante y es ¿qué te ha pasado? Es decir, aunque haya predisposiciones genéticas en algunas disfunciones de personalidad, la clave es que la persona que ha desarrollado una disfunción de personalidad le ha sucedido algo a lo largo de su vida que le ha hecho construir una personalidad que tiene dificultades para gestionarse a sí mismo, tiene dificultades para gestionar la relación con los demás y tiene dificultades para gestionar la adaptación al contexto. ¿Qué factor es el que más ha influido? Pues es importante que tengamos todos esos diferentes componentes etiológicos y etiopatogénicos en mente y que nos dejemos evaluar la realidad del paciente y ver exactamente qué es lo que a ese paciente concreto más le ha afectado y más disfuncional tiene y le está dificultando gestionar su vida, la relación y la implicación o la integración social. Es decir, una visión integradora de la etiopatogenia hace que consideremos las distintas posibilidades y que veamos cuál es el factor más importante con un paciente con. Carlos, Mira, yo, perdona que te quiera complementar el tema, pero por lo que tú describes, nos encontraríamos con la más variada combinación de teologías, por lo tanto hay que investigar cada caso y no se puede, digamos, considerar favoritas tales causalidades o tales de teología. ¿Tú no has encontrado que algún tipo de teología se repita con mucha frecuencia entre los distintos pacientes con estas disfunciones? Yo creo que sí hay algunos elementos que se repiten. Hay en el modelo vuestro, en el modelo ACE, hay un núcleo central que compartimos y que además el desarrollo que habéis hecho es excelente, que es el sistema SELF. Desde mi perspectiva y nuestra perspectiva cognitivo-analítica, el SELF
solo se puede entender desde la perspectiva relacional. Es decir, yo soy lo que soy porque he tenido las relaciones que he tenido que me han hecho ser lo que soy. Eso por un lado. Y además de que el self es un self relacional, a su vez es un self social. Es decir, soy lo que soy en el contexto cultural en que vivo, porque en otro a lo mejor habría rasgos muy diferenciales. Con lo cual, ¿qué elemento etiopatogénico considero yo fundamental? La identidad, es decir, la construcción progresiva a lo largo del tiempo del self, del sujeto, y los patrones de relación interpersonal que han ido sirviendo de experiencias de aprendizaje significativo que le han condicionado a ser como es y a relacionarse como se relaciona. Es decir, podría utilizar una frase a modo casi de aforismo que sería, dime cómo te relacionas y te diré quién eres. Ok. Vero. No, sucintamente estoy como muy de acuerdo en el hecho de que el dar diagnósticos nos puede ayudar, sobre todo para ver cuándo sí es viable psicoterapia o no, que no quiere decir que con esa persona nunca sea viable, pero hay momentos en que está más desregulada con otra alteración en curso que no va a ser el minuto. Y yo te diría que además esto de los modelos, como señalaba, que hizo un recorrido, Carlos, de las distintas aproximaciones, si nos fijamos, todas son el plantear descriptivamente áreas de dificultad o disfunción que consideran más medulares, menos medulares, pero es una descripción. ¿Cómo llego yo a la desregulación emocional? ¿Cómo llego yo a ser agresivo? A eso puedo llegar por distintas vías, entonces tampoco es que hablen tanto de etiologías centrales, más bien describen problemáticas centrales y en ese sentido el diagnóstico me dice cuál es el foco al donde tengo que atender para trabajar, pero no nos dice cómo necesariamente porque tampoco hay acuerdo de las etiologías base, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas que estamos diciendo concretamente y mucho rato y repitiendo con Carlos es que las etiologías son diversas y en ese sentido hay que ver quién es esa persona y desde ahí hay pesos diferenciales y tenemos que ver cómo ha sido la vida, las circunstancias, las características globales de ese personaje para ver a esa disfunción concreta cómo llegó. Y las etiologías pueden ser más combinadas, más variadas y lo que sí, muy diversas entre personas que incluso comparten una misma disfunción. Ok. De lo que acabas de comentar, Verónica, es muy cierto este planteamiento que haces de que no se trata tanto de si es la agresividad o si es la disregulación emocional, sino qué es lo que te llevó a eso. Es Justamente. decir, el planteamiento que haces es un planteamiento de una gran profundidad desde el punto de vista filosófico. Es decir, si pensamos la realidad clínica y de la persona, del paciente, desde un punto de vista de lo esencial, de la sustancia, y entendemos que hay disfunciones concretas como la agresividad o como la desorganización del self o como la excesiva agresividad, es como que estamos encasillando y viendo la realidad compleja del ser humano desde una perspectiva muy estática. Mientras que lo que tú señalas es, lo que tenemos que fijarnos es en los procesos psicológicos que hacen que un sujeto le lleve de una experiencia traumática a sentirse agresivo y esa agresividad a veces no poder controlarla y perder los papeles y tener problemas interpersonales. Es decir, no es un factor etiopatogénico concreto, sino es cuál es la disfunción procesual que nos ayuda a comprender la dinámica interna del individuo. Justamente. Uh-huh. Bueno, me parece interesantísimo. Lo que voy a hacer ahora solamente se puede comprender
lo comprendería perfectamente Freud, que tiene que ver con mi instinto de muerte y con mis tendencias autodestructivas. Prepárate, Carlos, quizás que nos va a preguntar No, este no, hombre. me voy a autodestruir. Ah, ya. La verdad es que me voy a mojar el potito en una dirección, bueno, ya bajé el nivel de análisis con esta frase, pero bueno, pero es muy gráfica y yo creo que todos entienden de qué se trata, al decirles lo siguiente. Los estudios en rasgos de personalidad que comparan monocigóticos, disigóticos, y viendo, digamos, en qué medida la genética influye en los rasgos, prácticamente unánimemente consideran que la disposición genética es fundamental prácticamente en todos los rasgos. Si eso es así, involucraría que, como la personalidad involucra una interrelación de rasgos, tenemos todo el derecho a suponer de que la biología pesa mucho etiológicamente en las disfunciones de personalidad, lo cual significaría que en lo que dicen ustedes, que se combina esto con esto y esto otro con esto otro, que sin duda tienen toda la razón, habría que agregarle lo que yo suscribiría, y es que la etiología biológica suele ser muy importante y que además, yo en esto me estoy mojando lo que yo ya mencionaba con creces, yo les agregaría que a mayor peso de la etiología biológica, peor pronóstico terapéutico y psicoterapéutico. A ver, pero es que yo creo que ahí, y voy a volver a lo que tú rescataste de la definición de personalidad, es una compleja red de rasgos entrelazados. Sí. Una cosa es tener un rasgo, que hay muchos rasgos que tienen pesos biológicos muy significativos, y eso lo sabemos. No todos tienen el mismo peso, la misma carga genética, pero hay algunos que son muy cargados genéticamente. Pero una cosa es tener un rasgo, y otra cosa es tener ese rasgo en el extremo de lo disfuncional patológico o no. Y además, un solo rasgo no te hace la personalidad. Es una compleja interacción de rasgos entrelazados. Ese tejido para llevar a la disfunción es diverso. Y a mí me ha tocado personas con rasgos. A ver, te voy a decir, uno de los rasgos que tiene más carga genética, por ejemplo, el rasgo obsesivo. Y a mí me ha tocado pacientes con rasgos obsesivos muy marcados, pero que hemos logrado que no esté en el plano de lo patológico y que su disfuncionalidad de personalidad es más baja, con otros que de repente tienen rasgos que son que tienen menos carga biológica, genética, pero que son por este conjunto, este tramado que se va haciendo a través de la vida, mucho más refractarios a la terapia. Ya personas con rasgos dependientes, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser mucho más refractarios y te cuesta más. Entonces, una cosa es que tú hables del peso biológico de los rasgos, pero eso no es lo mismo que hablar de la disfunción en la personalidad. Pero Veritinita, querida, por darte algún adjetivo, ¿tú no considerarías que si los rasgos que se entrelazan son más neuróticos y tienen más peso biológico, es más probable que se genere una disfunción de personalidad? Sí, dependiendo de las condiciones, pero eso no quiere decir que no haya cambio. No, claro, no. Y ahí es donde está Sí, la es que yo visión no te dije que no servía integratora para y nada, el saber claro. hacer las cosas bien, porque casi lo pusiste en la línea de como que no va a haber mucho cambio, porque tú dijiste a Más mayor malo el peso pronóstico, dije yo. es más malo el pronóstico, dependiendo de qué rasgo, de qué rol tiene dentro de la disfunción y con qué otros rasgos tiende a jugar la ronda de la vida en esa ¿Cómo se persona. entreteje Digamos. el todo, digamos? Claro, a eso me Perfecto. estoy refiriendo, Ok. eso es lo que te estaba cuestionando. Quisiera que agregaras algo tú, Carlos, si es que quieras hacerlo. Yo agregaría que hay algunos rasgos que tienen un gran peso genético y, por ejemplo, podemos hablar de la introversión versus la extroversión. Eh, yo creo que es muy importante para el terapeuta saber que cuando recibes un paciente introvertido, retraído, poco hablador, que no es que sea de un perfil de ansiedad social o de inseguridad, sino que es más
de una introversión cercana a lo esquizoide, distanciado, introvertido, que no quiere relacionarse con los demás. Es importante que tú sepas que eso tiene un peso biológico muy importante y que es difícil que tú pretendas ayudar a un paciente con ese perfil a que se convierta en alguien extrovertido, hablador Por supuesto. y que lidera los grupos. Porque es que vas a intentar tú hacer algo que no es posible y le vas a complicar la vida al paciente, a la persona. Mm. Es decir, pues a lo mejor simplemente al, a quien es introvertido y retraído y que no le gustan mucho las interacciones sociales, tendremos que ayudarle en lo que él quiera a que flexibilice algunos de sus rasgos de introversión para que le sea más fácil la relación con los demás y que no tenga que estar tan huidizo. Pero no le vamos a cambiar a ser un extrovertido hablador. Súper de acuerdo, Dicharachero, perdón, pero dicharachero. quiero comentar en relación a eso. Me parece que es sumamente, o sea, hay cosas que no podemos, yo hablo de modificar, modular o readministrar los rasgos, porque no todos se pueden modificar y eso pueden hacer cambios cualitativos al final del cuento. Pero además esto de el para qué vamos a buscar esa modulación, modificación o readministración, ¿es para lo que realmente ese paciente quiere y necesita? ¿O es porque nosotros queremos que él sea el centro de la... ¿Lo necesita realmente? ¿No lo necesita? Y ahí también hay otro gran aspecto de hablar de qué es lo que es la personalidad sana, qué es lo que queremos. Un esquizoide va a tener intereses más restringidos y todo. ¿Por qué lo tenemos que cambiar en todo? Sí lo tenemos que cambiar en aquello que le puede generar sufrimiento, que le puede generar inadaptación, que le va a traer costos vitales. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo vivir una vida que no le calza? ¿Es por adecuarnos a A la nosotros o teoría de por lo que nosotros. realmente esa Claro, persona necesita? Ese es todo un tema también al momento de trabajar en personalidad. claro. Y yo empalmaría, Carlos, dime. Sí, no, que quería decir que es un tema nuclear ese, es decir, que el tratar con personas que tienen disfunciones de su personalidad, eh, lo primero que uno tiene que hacer es respetar la diferencia y respetar el derecho a ser diferente. Yo me permito hacer una broma aquí y es reclamar el derecho a ser raro. Derecho que ejercemos todos. Claro, yo soy raro, tú eres raro y nosotros somos raros y bienvenidos sean los raros y no pasa nada por ser raro. ¿Eh? A veces pasa, pero muchas veces no. No, y además que si nosotros vemos la historia de la humanidad, los que han hecho grandes cambios en la humanidad han sido bastante raros, diría Y los yo, que han ¿no? echado a perder la evolución de la humanidad han sido raros también. Bueno, Entonces, pero por eso, entonces la rareza no es lo que determina. bueno, yo los invito a la siguiente reflexión. Como todos sabemos, la egodistonía involucra que la persona se pone en contra de sus propios defectos. Por un lado, toma conciencia de sus defectos y luego el movimiento siguiente, deseable clínicamente, le declara la guerra a sus defectos. En las disfunciones de personalidad pareciera ser frecuente que la persona no considera defecto lo que está perjudicándolo y lo que muchos consideran defecto o lo que clínicamente se considera defecto. Por lo tanto, ¿estarían ustedes de acuerdo, me refiero a ustedes dos, en que generar egodistonía es como un primer paso terapéutico necesario para poder seguir trabajando clínicamente con estos pacientes? Carlos. No sé si primer paso, segundo o tercero. Quiero decir que el generar egodistonía es algo que en su momento habrá que hacer con el paciente, pero no creo que sea lo primero que hay que hacer. Es decir, lo primero que hay que hacer, como todos sabemos, es establecer una buena relación terapéutica con el paciente. Y en el sentido de generar egodistonía, lo primero es que te encuentras con muchos pacientes que consultan o bien porque están deprimidos, o bien porque están ansiosos,
o bien porque su mujer o su marido les dice que ya no aguantan el cómo es y que tiene que venir a consultar y que tiene que consultar con alguien, pero es muy raro que alguien venga a consultar diciéndote, mire, vengo a ver si me puede ayudar porque creo que tengo una personalidad un poco rara. Habitualmente no viene nadie a consultar porque tenga una personalidad extraña o disfuncional. Claro, lo primero que tienes es que establecer una buena relación con el paciente, ver qué es lo que él cree que le pasa e intentar dialogar con él para encontrar qué es lo que tú crees que le está pasando al paciente y ver si podemos llegar a un acuerdo entre la persona y yo, entre el dúo terapeuta-paciente, paciente-terapeuta, sobre cuál es el problema que tenemos que intentar resolver en la consulta. Una vez que hemos llegado a ese acuerdo, es cuando es posible empezar a generar egodistonía. Pero antes hay que hacer un par de cosas. Hay que... Yo estoy muy de Espérate un acuerdo. segundo, Vero, porque quiero empalmar con lo que dice Carlos y después va a tener el escenario todo para ti. Yo creo que lo que tú dices, Carlos, es muy lógico. Lo que pasa es que cuando se habla de esta de generar egodistonía, tiene que ver con ya lanzarse en una línea terapéutica con mecanismos de cambio, con estrategias de cambio. Lo que ocurre es que cuando empieza la psicoterapia y cuando empiezan los mecanismos de cambio, probablemente empiecen incluso antes de hacer ninguna cosa, ¿te fijas? Empiezan con las expectativas, después viene la relación terapéutica que tú mismo decías, involucra exploración que también genera, digamos, algunas posibilidades de cambio. Entonces, no es cuestión de que aquí empezó el mecanismo de cambio, por lo tanto tú tienes toda la razón en que no se puede hablar de que la egodistonía sea necesariamente el primer paso. Vero. No, muy de acuerdo con lo que estaba planteando Carlos, en que yo te diría que lo primero es como a lo mejor más que ego distonía podemos partir como con generarle disonancias y el ir haciendo que el paciente tome conciencia de cosas, mostrarle qué es lo que le preocupa, por qué le preocupa, qué explicaciones se da, conocerlo, vincularse y desde ahí a lo mejor mostrarles cosas que no están viendo, ampliar el ámbito de cosas que ven, hacer relaciones que esa persona no hacía y en ese diálogo desde lo que a esa persona lo moviliza y le es significativo, yo puedo ir mostrando aspectos de su operar que no están bien y puedo ahí recién empezar a generar egodistonía con mi funcionamiento, pero tengo que partir primero siendo validado, tengo que partir generando disonancia en sus explicaciones, tengo que ampliar el campo de estímulo y de áreas y de fuentes de información que él busca y ese es un trabajo previo. Perfecto. Ahora, empalmando con todo esto, Freud nos habría dicho que el generar insight, awareness, también egodistonía, es fundamental para el cambio en psicoterapia. En otras palabras, sin insight, sin awareness y sin egodistonía no habría posibilidad de cambio en este tipo de dificultades. ¿Hasta qué grado estarían ustedes de acuerdo en que el insight es una condición sine qua non para la psicoterapia en disfunciones de personalidad? Todo depende también desde el modelo en que miras la realidad clínica. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos trabajando bastante con el tema de las autolesiones en pacientes jóvenes, preferentemente mujeres y con diagnósticos de perfiles limítrofes. Claro, si tú miras a la autolesión desde un punto de vista estrictamente conductual, cognitivo-conductual, y haces un abordaje centrado en eliminar el síntoma, en ayudar a que la paciente
regule sus emociones de otra manera, que no le sea necesario autolesionarse para regular el malestar que tiene. Tú puedes estar interviniendo con un análisis en cadena, por ejemplo, como se hace en la DBT, focalizando en la autolesión, en las estrategias de regulación emocional, y eso tiene una parte de insight, pero una parte de insight bastante superficial, aunque ciertamente eficaz. Desde nuestra perspectiva, que hablaba antes, que es una perspectiva centrada en el self relacional, no solo nos interesa que la persona regule sus autolesiones, que obviamente es un objetivo prioritario, sino nos interesa saber en qué contexto se da, en qué contexto relacional, social, cómo construye ella mentalmente qué es la autolesión para ella. Y ahí, cuando te preguntas más cosas que la simple autolesión, aparece la necesidad de insight, aparece la necesidad de introspección y de buscar más allá del síntoma focal. No sé si vale el ejemplo. Sí, me parece que vale mucho. Ahora tomando la pregunta, yo te diría que, porque tú trajiste a colación acá a Freud, en la línea del insight y todo, que también yo haría como distinciones entre el insight y el awareness. El insight es me doy cuenta cognitivamente de algo, el awareness es tomo conciencia y eso tiene un respaldo afectivo, ¿ya? Entonces, yo te diría que solo el insight cognitivo no tiende a ser tan aportativo. Yo creo que el awareness es el que eso me movilice, me tenga un respaldo afectivo. Pero detrás de las teorías como más psicoanalíticas y todo, si estamos entendiendo insight de que tengo que hacer consciente un conflicto reprimido inconsciente, ese no es necesariamente lo que estamos buscando. A veces lo que tengo que hacer consciente son relaciones que yo no he hecho, elementos del operar del ser humano que no conozco, ¿te fijas? Y en ese sentido sí es importante hacer consciente lo inconsciente, pero es aquello que no está consciente, no necesariamente por reprimido, ¿ya? Que eso es mucho, y ahí hay mucho de lo que es fase didáctica y de trabajar con las personas, ¿te fijas? En términos de el entender cómo han llegado y por qué esto les sirve o no les sirve, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que un cierto nivel de darse cuenta va a ser necesario que lo busquemos para poder proponer objetivos de cambio con cierta egodistonía y todo, pero que eso no es lo mismo que el decir que tengo que rescatar traumas que están siendo el origen de la conflictividad. En algunos casos sí lo es, en otros no. Y por otro lado también, con lo que decía Carlos, lo que hemos señalado es que la posibilidad de cambio también es que no es para todo el mundo igual. Entonces, en algunas personas podemos llegar a hacer ciertas aplicaciones mucho más directivas, mucho más conductuales, ¿ya? Para lograr cambiar un aspecto del comportamiento que le genera muchas problemáticas y quizás la persona no va a tener tanto insight porque no es capaz de tenerlo, porque no podemos, ¿te fijas? Pero sí lo podemos ayudar a tener una mejor adaptación y una mejor satisfacción de sus necesidades. También el techo de los niveles de cambio a los que podemos llegar es diverso, no son todos iguales. Por supuesto. Un poco si me dejas hacer un comentario, Roberto, con respecto al insight, un poco fijándonos en la palabra, me viene a la cabeza y siempre me viene un texto relativamente reciente de un autor americano, Daniel Siegel, que tiene un texto que se titula Mindsight. Mindsight, es decir, insight es mirar dentro. El título del texto de Daniel Siegel es Mindsight, es decir, es mirar la mente. La psicoterapia, entre otras cosas, es el ejercicio de acompañar a la persona a que aprenda a mirar su mente, a que mire el contenido de su mente y también obviamente de sus relaciones y su contexto. Me gusta más que el término insight, me gusta el de mindsight. Qué buen Ok, término. ok. A mí me gustan los dos. Bueno,
el punto que yo pondría en primer plano es el siguiente. Evidentemente que las etiologías pueden ser variadas, las estrategias de cambio pueden ser variadas, y podríamos hacer una descripción de las múltiples etiologías posibles y de las múltiples estrategias de cambio o mecanismos de cambio posibles. La experiencia clínica de ustedes, por un lado, y la postura, digamos, conceptual que ustedes tengan, puede ayudarnos a que no solamente nos acerquemos a puede pasar cualquier cosa, sino que tengamos pautas guías que de alguna manera nos orientan a la hora de acercarnos tanto al diagnóstico como a la psicoterapia. Les pongo un ejemplo. Entre los diferentes mecanismos de cambio que se han descrito, estaría hacer consciente lo inconsciente, cambiar las contingencias, hacer reestructuraciones cognitivas, enriquecer el repertorio conductual del paciente, etc. Entre estos, uno podría decir, tal vez de lo que uno se vale más o usa con mayor frecuencia, tenga que ver con algo ligado a hacer consciente lo inconsciente. ¿Estaríamos en esa línea o tenderían a privilegiar todos, lo cual significa que nos quedamos un poco en un abanico de opciones, pero a partir de la experiencia clínica, no de lo que a uno le gusta o a uno le tinca, sino que sí, mira, con la experiencia clínica que yo tengo, los mecanismos de cambio que a mí me han aportado más en este tipo de trastornos o de disfunciones son estos? Yo creo que un poco te lo planteaba en relación a lo que veníamos conversando en las preguntas anteriores. Yo creo que el tomar conciencia de algunas cosas, el mirar esto del insight o el mindsight, como estaba diciendo Carlos, es parte de lo que uno va ayudando al paciente, ¿ya? Y en ese sentido es como tomar conciencia y que eso le movilice como para poder focalizar y direccionar cambios. Yo creo que eso es parte constitutivo ya de el hacer en psicoterapia en trastornos de personalidad. Pero vuelvo a decir que no implica el que tenga que hacer consciente lo inconsciente reprimido, sino que es tomar conciencia, ampliar del claro. Insight, del mindsight. Yo creo que eso sí, yo creo que es un poco lo que veníamos conversando en relación a las preguntas anteriores. Y cuando tú dices, bueno, ¿cuál de estos mecanismos de cambio? Bueno, de alguna manera, cuando partimos, dijimos en la praxis, lo que ha venido ocurriendo es que en el hacer se han integrado distintos recursos y distintas cosas al trabajo de la personalidad. Porque de hecho es como una frasecita que usamos acá, para qué vas a poner o cuando puedes poner y lo que uno ve es que muchas veces con los pacientes tienes que trabajar toma de conciencia, tienes que ampliar su repertorio conductual, tienes que trabajar con ideas irracionales, es como que vas haciendo un mix de casi de todas estas, es como que nosotros diríamos, tienes que trabajar con los distintos paradigmas y con las distintas funciones, con ponderaciones diferenciales según el caso particular, según la idiosincrasia del paciente, pero que un solo recurso, una sola vía, claro, genere el cambio en esto que es una compleja red de interacciones dinámicas que además evolucionan en el tiempo, es casi imposible. Carlos. Pero sí hay una cosa que es absolutamente necesaria en todos los modelos psicoterapéuticos para comprender el cambio, y es la metaobservación, la metacognición, es decir, un poco por utilizar algo que hoy en día es muy desagradable porque se utiliza en la guerra, pero que sería como ayudar a que el paciente se suba a un dron y se siente en un dron siendo capaz de observarse con perspectiva, es decir, es una metaobservación con una metaperspectiva que le permita ver su mente, que le permita ver cómo se relaciona con los demás, que le permita ver el contexto, y esa metaperspectiva, que es una posición metacognitiva, está presente como elemento terapéutico nuclear en todos los modelos. Es decir, sea sistémico, dinámico, cognitivo-conductual. Si yo no me distancio para observar qué me pasa
a qué lo atribuyo y cómo condiciona mis relaciones con los demás, no voy a avanzar nada. Tienes toda la razón y por eso es que yo hablo tanto de la toma de conciencia, que es una de las funciones del self y que tiene que ver con el awareness. Tengo que tomar conciencia de quién soy, cómo opero, qué implicaciones tiene ese operar para otro, y eso tiene una mirada más meta. Por eso que más que insight, otra cosa es la toma de conciencia, es la que tenemos que ir trabajando, y con los pacientes va a ser en algunos muy de pequeñito, muy de poquitito, porque está muy feble. Con otros que tienen más recursos podemos ya partir con elementos más complejos, pero un nivel de toma de conciencia, de mirarme y de todo lo que eso implica, es necesario para trabajar en trastorno de personalidad, en disfunciones de personalidad. Claro, ahora lo que pasa es que esto de mirarme tiene mucho que ver con el mindset que decía Carlos, es decir, cómo me veo a mí mismo, cómo veo mi mundo interno, como si mira, explorándome a qué conclusiones llego, a qué imagen de mí mismo y a qué síntesis de mí mismo llego. Pero es mirarme a mí mismo y mirar mi entorno y qué pasa con los otros. Sí, y gran parte de las personas con disfunción en personalidad lo que no ven o no saben leer o recoger es el feedback externo, y parte de su problemática es que solo se miran a sí mismos y no miran para afuera. Entonces tienes que, los focos del darse cuenta también tienen que regularse. Claro, pero esto empalma con lo que yo haría un poco de abogado del diablo en relación a lo que decía Carlos. Un mindsight involucra que la persona da a conocer o explora qué mirada, digamos, con qué mirada se queda, con qué conclusiones saca después de mirar su mente en plenitud. Podríamos ponerlo así. Pero la persona puede concluir muchas cosas y la pregunta sería qué hacemos nosotros a continuación, porque la persona nos dice, mira, yo me veo así, me veo así, concluyo esto otro. Pero a continuación uno irrumpe o no con los conocimientos que uno tiene. Por ejemplo, dentro de tu mirada de ti mismo hay elementos que te están perjudicando, porque cuando tú te ves de esta manera o te ves de esta otra, estás fabricando tal o cual dificultad, o estás exagerando a lo mejor algunas características tuyas que habría que ver si tienes un fundamento más claro para llegar a esa conclusión. En otras palabras, no podemos solamente contemplar el resultado del mindsight, sino que la pregunta sería ¿qué hacemos a continuación? A continuación hacemos más cosas, claro. Yo lo tengo sintetizado en un acrónimo que he denominado PAOR, un acrónimo que dice que la psicoterapia con los pacientes en general y específicamente con disfunciones de la personalidad es un proceso de auto y heteroobservación relacional y contextual. Es decir, no solo vale con que yo metaobserve mi mente, que tenga ese mindsight y gane perspectiva en observar mi mente. Tengo que aprender a observar la mente del otro. Es más, desde el punto de vista evolutivo, aprendemos a observar la mente del otro antes que observar nuestra propia mente. Y además tengo que aprender a observar cuál es el baile relacional que hay entre mí y el otro, entre mi mente y la mente del otro. Somos dos personas que nos relacionamos con dos mentes diferentes y además lo hacemos en contextos distintos, porque yo me puedo relacionar con mi mujer de una forma cuando estoy con ella en público, o cuando estoy en el trabajo, o cuando estoy privadamente en casa con ella. Es decir, tengo que aprender a contextualizar cómo me relaciono con quién y en qué contexto. Termino con este proceso de auto y heteroobservación relacional y contextual. Es algo que está siendo descrito por los neurocientíficos actuales, por Jan Aru de la Universidad de Turku y un autor francés, Arnaud Plagnol, que hablan de la navegación mental
y la navegación ambiental. Es decir, curiosamente, los mecanismos neurobiológicos que sustentan la navegación por mi mente y la navegación por el entorno son muy parecidos. Es decir, lo que yo tengo que ayudar al paciente es a que aprenda a navegar por su mente, por la mente del otro, por la relación y por el contexto. Ok. Yo les haría una pregunta que me parece muy de fondo. En el lenguaje popular, la gente suele decir, las personas no cambian, como una especie de genio y figura hasta la sepultura. Ustedes mismos han dicho, mira, en el caso que tú ponías de la introversión, Carlos, tú no puedes transformar a la persona en un extrovertido, dicharachero, líder o qué sé yo. Es verdad, hay límites al cambio. Pero entendiendo que los cambios dependen de cada caso y de cada persona y de cada proceso de psicoterapia, ¿ustedes dirían que a través de su práctica clínica han logrado sustanciales cambios en la personalidad de algunos de sus pacientes? Sí. Eso sonó poco modesto. Tengo convencimiento al respecto. A ver, yo a mis pacientes bromeo con ellos porque esta cosa de yo ya no cambio, no es posibilidad, yo siempre les digo, bueno, si yo no creyera en el cambio, si yo no viera que esto es así, es como que no estaría trabajando en esto. Además, si no hubiese visto cambios, hace ratito que habría dejado de trabajar porque tengo tolerancia a la frustración, pero no tanta, digamos. Entonces, mi práctica clínica me permite creer en que el cambio es posible. Sí, pero hay cambios y cambios. Yo te estoy refiriendo a un supercambio. ¿Qué es lo que es un supercambio? Un cambio para decir esta persona, digamos, es muy distinta desde que fue a psicoterapia. Ella es muy distinta. Sí, he tenido supercambios y supercambios en términos de, cuando estamos hablando ahora de lo de personalidad y todo, es un caso que tú planteas, que tú viviste y que te contestó un paciente, que voy a poner la infidencia porque estábamos dando un taller y trajimos un paciente que hubo una entrevista en espejo y todo, que yo lo veía, era un paciente con trastorno de personalidad mixto. Dentro de eso tenía cosas límites y cosas narcisas. Y Roberto estaba al otro lado. Y en un momento llega y le pregunta por citófono al paciente si él consideraba que había cambiado o no, que qué pasaba con la terapia, en qué le había servido. Y mi paciente, que era muy inteligente, además le dijo, porque le dijo, bueno, ¿y qué pasa con tu narcisismo? ¿Cambiaste tu narcisismo? ¿Dejaste de ser narciso? Entonces el paciente le contesta, no. Sigo siendo narciso, pero ya no soy un narciso de mierda. Eso le contesta el paciente en términos de que su funcionalidad es distinta y eso cambia y eso permitió que ese paciente tuviera pareja, que tenga hijos, que no... Es un cambio cualitativo sustancial, pero tenía un rasgo que tenía cierta posibilidad de de modulación más que erradicarlo. Y esos son cambios sustanciales. Y yo he visto cambios sustanciales, personas que han estado por perder su familia, por perder sus trabajos, con internaciones, con ideación de suicidio, que son personas que están satisfechas de su vida, que tienen momentos de felicidad, obviamente que tienen momentos difíciles y todo, pero que esta recurrencia, este patrón disfuncional de sufrimiento interno, porque también egosintonía no implica que no tengan sufrimiento. Los pacientes con trastornos, con disfunciones de personalidad lo pasan muy mal. Y el quitar ese sufrimiento de su vida, que es un sufrimiento que se da en términos constantes y que se sientan satisfechos y que puedan avanzar, para mí es un súper cambio. Por supuesto que lo es. Carlos, ¿tú tienes algún ejemplo que sea, digamos, de tu pleno agrado para decir, mira, yo quedé muy, muy conforme porque, digamos, juntos con el paciente logramos cambios esenciales en su personalidad? Mira, yo llevo muchos años tratando pacientes muy graves y hay una frase que escuché de una discípula de Marsha Linehan que me ha sido muy útil en el tratamiento de muchos pacientes muy difíciles y es ayudar a que el paciente sea capaz de hacer los cambios necesarios para tener una vida que sea digna de ser vivida. O sea, a veces no tenemos que
pensar en grandes cambios. Con pacientes muy lesionados, traumatizados, violados, pegados, abandonados, con negligencias de distinta índole, a veces conseguir que puedan tener una vida razonablemente satisfactoria, que sea digna de ser vivida, que salgan del ostracismo, que aprendan a relacionarse un poco. A veces pequeños cambios hacen grandes diferencias en la vida de personas. Ahora, excepcionalmente, yo he tenido experiencias en mi profesión de algunos pacientes con grandes cambios absolutamente espectaculares, ¿no? Pero si he de ser sincero, eh, el porcentaje es mucho menor que los que hacen cambios razonables para sentirse un poco mejor. Y a mí eso me vale y a muchos pacientes también. No me es necesario hacer grandes cambios. Ok. A propósito de grandes cambios, una reflexión. En las narrativas de las experiencias cercanas a la muerte, las personas que dicen haber vivido estas experiencias, posteriormente, con mucha frecuencia, cambian de un modo muy radical. Son otra persona. Al margen de que la experiencia sea verídica o no, no es que yo esté tratando de vender la idea de que tenemos un alma inmortal o algo así, porque no es un tema que se pueda abordar científicamente. Pero, evidentemente que ellos podrían decir, mira, con gran frecuencia las personas que han vivido estas experiencias cambian de un modo muy radical para el resto de su vida. Desafortunadamente o afortunadamente nosotros no podemos, qué sé yo, provocar experiencias cercanas a la muerte y por lo tanto tenemos que hacerlo con nuestras modestas formas de abordaje, con nuestros modestos mecanismos de cambio y con ellos podemos llegar más lejos o menos lejos y tal como dice Carlos, algunas veces podemos llegar muy lejos, pero lo habitual es que no lleguemos tan lejos. Ahora, ¿ustedes alguna vez se fijan plazos terapéuticos, es decir, yo voy a funcionar con, qué sé yo, una extensión terapéutica máxima de 1 año, por ejemplo, o algo de ese tipo? ¿Se fijan frecuencia de sesiones, digamos, mensuales, semanales, etcétera, con problemas de personalidad? ¿Tienen criterios establecidos para dar de alta a un paciente, decir, mira, yo llego hasta aquí, de aquí para allá no, en el entendido que nunca el paciente va a quedar perfecto, no es cuestión de decir, mira, cuando el paciente es un modelo interplanetario de salud mental, lo doy de alta, eso no tiene sentido. ¿Qué criterios utilizan en estas temáticas ustedes? A ver, yo voy a tomarme de lo que contaste de las experiencias cercanas a la muerte, en que más allá de lo que es creencia, no creencia, todo lo demás, lo que sí, experiencias de alta carga afectiva, claro, y de alta carga existencial movilizan mucho. Y eso me lleva a que dentro del trabajo en personalidad, el arraigo afectivo, la movilización de lo que le haga sentido a la persona es importante. Tú no puedes trabajar solo con ideas y todo. Hay mucha movilización afectiva y eso va a ser parte constitutivo del proceso, y yo creo que un motor y diría yo, es como la benzina necesario para que el motor del cambio ande, ¿ya? Es como que tiene que haber un sustrato afectivo. Ahora, esto de los tiempos, no tiempos, plazos, no plazos, de nuevo, va a depender de las características de cada paciente y de cuáles son los objetivos terapéuticos y en qué momento del proceso de cambio nos tocó a nosotros participar. Una de las cosas que uno ve es que muchas veces los terapeutas dicen, trastorno de personalidad, y es como ponerles el diagnóstico y la lápida porque no hay cambio, porque ya llegó la paciente con esto, porque hay recurrencia de consulta. Y se tiende a leer como porque no hay cambio.
en vez de leer que el proceso de cambio, o sea, a un estilo de funcionamiento de personalidad, yo no llegué de un día para otro. Hay un proceso de vida al revés. Entonces tampoco lo voy a cambiar de un día para otro. ¿Ya? Y hay como momentos y niveles de cambio que de repente hay que hacer una primera pasada, tiene que decantar y después vuelvo a la otra. Y muchas veces los pacientes que vuelven a los sistemas de salud es como que vuelven para su segunda etapa de proceso terapéutico, y el problema no está en el paciente, el problema está en que nuestros sistemas están hechos en la línea de que no recogemos lo que se hizo antes y vuelve a estar el nuevo pasante de turno y volvemos a hacer lo mismo desde un comienzo en vez de tomar desde donde el paciente quedó en el proceso anterior de terapia. Entonces, de partida, este es un proceso. Yo puedo entrar en un primer momento y puedo trabajar un elemento que va a ser como el andamiaje que a lo mejor en otro momento de la vida de ese paciente o quizás con otro terapeuta, no conmigo, se van a poder tomar para hacer un segundo nivel de cambio, ¿te fijas? Entonces, eso se va viendo con cada paciente. Lo que sí yo diría es que el pensar en procesos de cambio en personalidad no es una terapia necesariamente corta, ¿ya? Mira, Ahora, hay un término que usan los psicoanalistas que es el working through, que es la elaboración, es como la necesidad de elaborar, justamente por lo que tú dices, de que no hay cambios de un minuto al otro, sino que tiene que haber, es como la gotita que cae sobre la roca hasta que la va modificando, algo parecido en estos territorios. ¿Estarías yo de creo acuerdo? que sí, dependiendo de qué persona tenemos, de cuáles son las etiologías, de cuáles son las características. En algunos podemos tener procesos que salen más rápido, porque tenemos funcionamiento con áreas más fuertes, digamos, y con áreas más puntuales de intervención, más cronicidad, menos comorbilidad. O sea, ya, hay una cantidad de cosas que van a depender, pero que las terapias no son necesariamente cortas. Pero mi prédica es, no, la idea es no tener menos sesiones de las necesarias, pero tampoco más de las necesarias, ¿ya? O sea, es como tratar de hacerlo lo más corto posible, pero utilizando lo necesario y que van a haber distintas etapas. Generalmente uno parte con más frecuencia de sesiones al comienzo y las vas distanciando, pero en personalidad también es bien probable que en determinados momentos tengas que, porque ocurrió tal cosa, se abrió una nueva ventana, vuelves a tener una frecuencia más intensa de sesiones y después vuelves a distanciar. Y lo que sí para mí dentro de los criterios, para contarlo así como resumidamente, de los criterios para evaluar el alta, el término o no, tiene que ver con que se hayan logrado los objetivos terapéuticos, tiene que ver con que estén suficientemente anclados los cambios, que la persona esté empoderada de esa, que sepa cómo mantener este funcionamiento, y nosotros hablamos de anclarlo desde el funcionamiento interno y desde cómo está la disposición de su ambiente, sus redes y todo. Y por otro lado, la relación costo-beneficio de mantenerse en terapia, ¿ya? Que a veces para buscar una pequeña cosita implica un costo tan grande de tiempo y de todo, que ¿vale la pena o no? Y en otros casos, la persona para seguir funcionando en la vida va a necesitar un acompañamiento terapéutico, yo digo como los pacientes que se dializan, necesitan hacer una diálisis cada cierto tiempo, no porque va a cambiar mucho más, pero es para procesar lo que les va ocurriendo. Y eso depende de las circunstancias, de la cronicidad, del tipo de trastorno. Eso. A la hora de anclar el cambio, Verón, ¿no dirías tú que es fundamental que la persona quede mucho más contenta con su nueva manera de funcionar, incluso con su nueva manera de ser, cuando hay cambios más importantes, y que eso lo valore, lo disfrute, Sí, porque de otra absolutamente. manera Porque la si no lo posibilidad de volver convence, atrás? ¿para qué? Pero cualquiera de nosotros, si no estamos ok con cómo estamos siendo y qué es lo que está pasando en nuestra vida, no vamos a seguir haciendo eso. Por Esa es supuesto, la idea. por supuesto. Carlos. La reflexión que has hecho en relación a las experiencias cercanas a la muerte, eso casi que lo dejamos para un podcast específico, porque es, Yes. es En un una iglesia, tema, eso lo hacemos en una iglesia. No sé. sí, sí, es un tema muy, muy profundo y con muchos matices. Con respecto a los objetivos y a las limitaciones temporales, a mí no me queda más remedio que irme un poco al origen de la terapia cognitivo-analítica,
El modelo integrador cognitivo-analítico se desarrolla en Inglaterra, se desarrolla por Anthony Ryle en el sistema público británico y tiene un compromiso muy grande con ayudar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Es decir, los recursos económicos y los recursos profesionales para tratar a un número de pacientes con disfunciones, con alteraciones, es limitado. Entonces, desde el inicio, la terapia cognitivo-analítica estuvo vinculada a objetivos concretos y a limitaciones temporales. La evolución ha seguido en esa dirección. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo con objetivos terapéuticos que pacto con el paciente en las 3 o 4 primeras sesiones y pacto con él cuánto tiempo vamos a dedicar a intentar cubrir esos objetivos. Y pueden ser entre 3 y 4 meses, pero a los 3 o 4 meses tenemos que reevaluar si hemos conseguido esos objetivos o no y si tiene sentido continuar la psicoterapia para conseguir qué otros objetivos, y tenemos que hacerlo de acuerdo el paciente y yo. Y además voy a hacer una intervención o voy a decir algo que puede resultar provocador. Tenemos que hacerlo también de acuerdo con el inspector sanitario de turno que nos está apretando las tuercas porque gastamos demasiado tiempo con pacientes viéndoles demasiadas veces y tenemos que verles menos y con menos frecuencia porque hay mucha lista de espera y eso tiene un coste político elevado. Con lo cual, el tema de los objetivos terapéuticos y la duración de los tratamientos no solo tiene niveles de reflexión estrictamente psicoterapéuticos, tiene también niveles de reflexión de gestión sanitaria, lo cual en muchas ocasiones es un peso muy difícil de llevar. Mm, sí. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Vamos a cerrar con una pregunta final, que es complicada, pero vale la pena hacerla. En general, en los viejos tiempos se decía, como dijiste tú, Vero, en algún momento, que abordar terapéuticamente los trastornos de personalidad muchas veces era perder el tiempo porque los tratamientos eran muy poco exitosos. A través de lo que ustedes han ido mostrando, no, esa hipótesis no se sostiene. Da la impresión de que los trabajos de ustedes, lo que se está haciendo incluso clínicamente hoy día, puede ser mejor que lo que se hacía años atrás. Si nosotros tuviéramos que etiquetar globalmente en 3 categorías: muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, ¿dónde se ubicarían en una de estas 3 categorías a la hora de hacer un balance de cómo les ha ido haciendo psicoterapia a pacientes con disfunciones de personalidad? Razonablemente satisfecho, en algún caso muy satisfecho, en otros poco satisfecho y en algunos con un duelo importante porque he perdido pacientes por el camino. Porque trabajar con pacientes muy graves es también trabajar con pacientes que alguno comete suicidio. Entonces ese también es otro tema. Razonablemente satisfecho con mi trabajo y con los dos extremos. Muy satisfecho en algún momento, poco satisfecho en otros y muy mal en alguno. Yo creo que el término, si tú ponías estas 3 categorías, muy satisfecho, satisfecho o muy poco satisfecho o insatisfecho, yo creo que el término medio es lo que queda, es como estar satisfecho. Pero la dispersión se da, ya con algunos mucha satisfacción, con algunos con la sensación de haber aportado poco, ya, o que faltó más, ya. Yo creo que también va
tienen como dos niveles esos de influencia. Uno, cuando uno parte, la inexperiencia, el no saber y todo, claro, obviamente que también los años, la expertise, el conocer más pacientes te van dando más herramientas que las que tenías cuando recién partiste. Eso en ese sentido es como relevante. Pero también porque hay pacientes cuyas problemáticas clínicas son tan severas que el nivel de cambio que puedes hacer es poquito, o de repente los recursos que tienen son muy pocos, no solo ellos, sino que su entorno. Las condiciones de vida de algunos pacientes te ponen freno, y claro, cuando tú trabajas en atención pública y todas las cosas sanitarias también te ponen limitaciones y no puedes hacer todo lo que tú quisieras. Entonces, claro, ahí uno se queda poco satisfecho. Pero en los grandes números yo te diría que la sensación es más bien satisfecha y con una fuerte convicción de que es un ámbito donde se puede hacer mucho si es que lo hacemos seriamente, si es que lo vemos bien, ¿ya? Y donde hay mucha más posibilidad de cambio y de éxito de lo que se creía, ¿ya? Pero eso implica el trabajar, valga la redundancia, no, que es el tema de nuestro podcast hoy día, desde una perspectiva integradora, abierta y abierta a las diversidades ya de los pacientes. Pero yo diría que satisfecha. Ok. Bueno, como todos podemos constatar, en psicoterapia suele decirse cualquier cosa. Se habla bonito, se habla en términos seductores, se cautivan audiencias con extrema frecuencia. Y en los hechos hay como 500 enfoques distintos de psicoterapia, contradictorios entre ellos, qué sé yo, que siguen viviendo, subsistiendo y de alguna manera perpetuándose en el tiempo, con aportes más que discutibles muchas veces. Conscientes de esto, a nosotros no nos interesa vender humo. Nos interesa el conocimiento válido, nos interesa la solidez, que lo que nosotros estudiemos, concluyamos, apliquemos y comuniquemos valga realmente la pena. Al comienzo de esta experiencia, yo les decía que tenía 2 invitados excepcionales. Ustedes pueden meditar, pensar con respecto a lo que ellos han hecho en esta experiencia. Desde mi óptica se nota un dominio del tema, una experiencia clínica notable, conocimientos de primera categoría y sobre todo una transparencia extraordinariamente valiosa a la hora de comunicar lo que saben, lo que no saben, lo que logran, lo que no logran, justamente en consistencia con alejarnos lo más posible de decir cualquier cosa o de vender humo. Yo quiero agradecer profundamente tu aporte, Carlos, que es, como de costumbre, excepcional. Y a la Veritinita, la re que te conocemos, más de algo ha hecho en el mundo de la psicoterapia. Muchas gracias.